Serendipia, de los tres príncipes de Ceilán al hundimiento del Titanic. El discípulo miró al maestro en la profundidad de la tarde. Maestro, ¿es bueno para el sabio demostrar su inteligencia? A veces puede ser bueno y honorable permitir que los hombres te rindan honores. Solo a veces, otras, puede acarrearle al sabio multitud de desgracias. Eso es lo que le sucedió a los tres príncipes de Serendip, que utilizaron distraídamente su inteligencia. Así comienza el antiguo cuento popular de origen persa llamado Los Tres Príncipes de Serendip, de donde el escritor Horace Walpole acuñó el neologismo en inglés serendipity, allá en el siglo XVIII. Serendip hace referencia al antiguo Ceilán, hoy Sri Lanka, pero el término serendipia, como lo entendemos ahora, nada tiene que ver con aquellas tierras remotas, pero sí con ciertos acontecimientos que ocurren en esa fábula y que, en un acto purísimo de serendipia, descubrió Walpole para nosotros. La palabra tiene sus diferentes acepciones. Es de esas palabras vivas y escurridizas que no se dejan ver claramente, de esas palabras que permiten sentir su presencia desde la oscuridad de los rincones, que sacan la pata y hacen ruido para que intuyamos su existencia. A veces, esos significados etéreos de palabras de este calado se pierden más o menos entre sinónimos algo mejor cuajados para el sentido común y, en consecuencia, menos mágicos de lo que nos provocan estos extraños, exóticos, cuasi esotéricos vocablos. La más llana de sus acepciones afirma que este fenómeno ocurre cuando encontramos algo valioso sin haberlo buscado, es decir, un encuentro afortunado, cierta maravillosa suerte. Y es que la serendipia, aunque huidiza en cuanto a una definición concreta, la hemos advertido en más situaciones de las que suponemos. En ciencia, por ejemplo, un lugar en el que uno esperaría que lo que ahí acontece estuviera medido a precisión, previsto, planeado y ejecutado de manera perfecta, en realidad está colmado de serendipias. La dinamita, la penicilina o el LSD, por abarcar los más lejanos extremos, son fruto de dicha mágica suerte. Son descubrimientos no buscados y, en muchos casos, producto de errores de cálculo. Para los que ya tenemos cierta edad, quizá esta extraña palabra nos remita a aquella película, Serendipity, que en esa reiterada y terrible costumbre de los encargados de renombrar las películas para su proyección en estas tierras decidieron llamar Señales de Amor. Protagonizada por John Cusack y Kate Beckinsale, cuenta la historia del encuentro fortuito, serendipia pues, entre John y Sarah, quienes parecían estar marcados por el destino para estar juntos, aunque los hechos en la vida de los protagonistas parecían llevarlos por otros caminos. 7 años después de aquel primer encuentro, regresaría a Sarah el billete en el que John le había escrito su número telefónico y que ella gastó esa misma noche esperando que el destino la regresara a John si éste era el indicado, y así validar el error que creía estar cometiendo. La necesidad de señales externas, objetivas, para justificar el amor que en medio de todas las subjetividades se nos manifiesta. La serendipia, según esta manera de verla, consecuente con los ejemplos anteriores, no actúa necesariamente a través de la fría lógica, la razón, sino a partir de la más profunda de las intuiciones. Un hado que puede ser tan trágico como en el mito de Edipo, o tan maravilloso como en la historia de Sarah y John.
¿Por qué en el caso de Edipo ese destino no es serendipia? Porque en este los hallazgos fortuitos devienen en tragedia. Aunque cuando hablamos de literatura, hay que decirlo, pareciera que la serendipia se presta para jugar de manera más siniestra a veces, y la espectacularidad de su protagonismo es parte de su esencia. Y es que en la literatura, la descripción de la serendipia suele estar más emparentada con la metafísica, la adivinación y con cierta, diría Rimbaud, videncia inherente en el oficio del escritor, no siempre descubriendo las maravillas de la realidad, aunque para quien escribe, para quien lee, el hallazgo de la ficción y su contraste con los hechos provocan ese placer estético propio de estas artes, propio de la serendipia en la literatura, pero en contraste con lo que sucede adentro del libro, lo que se revela en el mundo físico para comprobar el fenómeno está constantemente lejos de algo que podríamos llamar comedia, y a veces John se convierte en Edipo. Pero vayamos de menos a más. Quizá el ejemplo más recurrido de estas serendipias literarias sea el de los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, en donde se afirma que Marte tiene dos lunas. Estamos hablando de 1726, en el caso de la novela, y de 1877, el año de tal descubrimiento. Vale la pena agregar que también el escritor, filósofo e historiador francés François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire, escribiría sobre la existencia de Fobos y Deimos unos años después que Swift, es decir, en 1752, en su obra Micromegas. Suerte, casualidad, preferimos llamarlo serendipia. Otro autor que sale a conversación cuando hablamos de literatura y este extraño fenómeno es Morgan Robertson, escritor y oficial marino estadounidense, quien en 1898 escribió Futilidad o el naufragio del Titán, en el que se relata el hundimiento de un barco ficticio en el Atlántico Norte, considerado insumergible. Sobra decir que el nombre de esta embarcación, Titán, y la de aquella que zarpó de Southampton en 1912, obviamente el Titanic, es casi increíble. Pero Robertson acumuló todo un récord de serendipias en su relato. El tamaño del Titán y el del Titanic tienen una diferencia de apenas 2 pies. El número de mástiles y hélices coinciden, 2 y 3 en estricto orden. Ambos zarparon a la desgracia en el mes de abril. Ambos se estrellaron contra el hielo a 400 millas de Terranova. El Titanic a 23 nudos y el Titán a 25. En ambos murió la mitad de la tripulación, porque ni en uno ni en el otro había suficientes botes salvavidas. Por supuesto, hay muchas diferencias también entre el relato y el hecho, pero el peso de las serendipias es abrumador. Y hay que sumar al fenómeno, en el caso de Robertson, que éste también escribió un relato en 1914, Más allá del espectro, en el que describe una guerra entre Estados Unidos y Japón, en la que este último ataca al primero con máquinas voladoras y bombas luminosas que destruyen la base naval de Pearl Harbor, hecho que ocurriría casi 3 décadas después, en 1941, en la historia que ya todos conocemos y de la que se ha escrito tanto a posteriori. Ejemplos sobran. Julio Verne, que escribió sobre armas químicas, submarinos y satélites artificiales; Bradbury, sobre sistemas de comunicación que nos recuerdan al Internet; Huxley, que habló de la clonación y la fecundación in vitro; o Lester del Rey, quien en 1954 escribió sobre el comandante Armstrong y su viaje a la Luna a bordo del Apolón, 15 años antes que el viaje que hiciera Armstrong en el Apolo 11 para llegar por primera vez a la Luna. Y podríamos hablar de Poe o Borges, de María Zambrano o Concha Urquiza. Los hallazgos aparecerán teniendo la suficiente disposición,
tan categóricos como en Robertson o tan sutiles en el más sencillo de los versos. La serendipia tiene algo de epifanía. No está secuestrada por la técnica o el dominio de alguna ciencia ancestral. Ningún practicante ni escritor avesado se propuso encontrarla, porque perdería su esencia. Llega de pronto y algo en nosotros se transforma. Ya la hemos experimentado en la literatura menos profética, en los encuentros, en las canciones, en el hallazgo fortuito que nos embeleza, entusiasma y asusta. Ahí está la serendipia sacando su pata a la luz. En el caso del relato que originó esta palabra fortuita, nos alumbra en cuanto a esa disposición que hay que tener para llegar a su encuentro. Los tres príncipes eran capaces de conocer la realidad no vista, en aquel caso, un camello, a partir de una simple hormiga, el potencial en el encuentro aparentemente banal, ajeno, que nos conduce inevitablemente a lo trascendente. En los hallazgos fortuitos, que dejan todas las manifestaciones de la serendipia, hay algo mágico, o así decido creerlo, porque la realidad llana y simple no nos es suficiente y necesitamos nombrar el hechizo de la fascinación para que sea parte de nosotros, aunque no sepamos exactamente cómo asimilarlo plenamente con la razón. Puedo tener, entonces, la fe suficiente como para sentir que este brevísimo texto genere en ti, lector, un viaje de introspección a tus propias serendipias, literarias o no.